4:42 de la madrugada, 2 de abril de 2025. Un enjambre de 15 misiles balísticos y más de 20 drones lanzados desde Yemen se precipitaron hacia el USS Harry S. Truman, un símbolo de 100,000 toneladas y más de 13.000 millones de dólares de la dominación naval estadounidense. No fue solo un ataque, fue un desafío, un golpe directo al corazón de la presencia militar estadounidense en una de las vías navegables más estratégicamente importantes del mundo. El enemigo pensó que podía cegarla, romperla, hundirla. Pero lo que siguió fue más que una defensa, fue una lección en guerra moderna, una lección que resonaría a través de los océanos hasta los pasillos de cada comando militar del mundo. Esta es la historia no contada de cómo un portaaviones estadounidense sobrevivió al mayor emboscada de drones y misiles en décadas y respondió con potencia, silencio y precisión. Suscríbete y síguenos mientras revelamos secretos militares. ¿Qué pasó cuando el barco fue atacado? Descubramos la verdad. 1 de abril de 2025. El Mar Rojo yacía tranquilo bajo un cielo despejado. El USS Harry S. Truman, una fortaleza flotante de 13.000 millones de dólares, avanzaba constantemente por aguas internacionales, su tripulación sin saber que en pocos minutos enfrentaría el ataque de misiles y drones más coordinado contra un portaaviones estadounidense en décadas. A las 4:42 de la madrugada, las alarmas rompieron el silencio en el puente del portaaviones. Decenas de iconos rojos aparecieron en la pantalla del radar. Al principio, fue el caos, las señales eran erráticas, algunas parecían ser misiles de gran altitud, otras rozaban la superficie del mar. Luego llegó la confirmación, un ataque multivectorial a gran escala había sido lanzado desde el norte de Yemen. 15 misiles balísticos de alcance medio estaban en camino, sus trayectorias arqueándose sobre la punta sur de la península arábiga. Pero eso no fue todo. Desde el oeste y el noroeste, un enjambre de más de 20 vehículos aéreos no tripulados, muchos equipados con sistemas de interferencia electrónica, comenzó a inundar el espectro electromagnético con ruido y objetivos falsos. El puente se tornó rojo, no solo metafóricamente, sino físicamente, cuando la iluminación roja se activó y se llamó a las estaciones de combate. La tripulación había entrenado para esto, pero ningún simulacro podía replicar la visión de ojivas hostiles convergiendo desde múltiples direcciones, algunas cayendo desde la estratosfera, otras abrazando el mar como fantasmas. El teniente comandante Brian Hawkins, oficial de operaciones de radar, lo describió después como un momento en que el tiempo se detuvo, un segundo estábamos monitoreando las rutas marítimas, al siguiente, el barco era el blanco de un blitzkrieg moderno. Para complicar las cosas, los drones entrantes no eran amenazas tradicionales. No estaban diseñados para matar, sino para cegar. Cápsulas de interferencia, señuelos y distorsionadores de señales abrumaron las pantallas de radar del Truman. Durante 18 largos segundos, el sistema de matriz en fase principal del barco perdió el rastro de las amenazas balísticas entrantes, una ventana peligrosamente larga frente a misiles Mach 5. Pero la tripulación no entró en pánico. En cuestión de momentos, los especialistas en guerra electrónica a bordo comenzaron a filtrar el ruido. Los destructores de escolta, el USS Gravely y el USS Mason, operando cerca, activaron sus sistemas Aegis. Los operadores recalibraron las prioridades de objetivos manualmente. Los equipos de CIPS corrieron a sus puestos. El Truman estaba despierto y estaba furioso. Sin embargo, un misil logró atravesar la red exterior, volando justo sobre las olas. Detonó cerca de la proa de estribor del Truman. El barco tembló violentamente. No había daños visibles, no había brechas, pero cada marinero a bordo lo sintió. No era un disparo de advertencia, era un mensaje, una declaración. Por primera vez en décadas, un portaaviones nuclear estadounidense había sido objeto de un asalto directo y multipunto por una fuerza hostil. Y aunque nadie lo había dicho aún en voz alta, la reacción se estaba formando rápidamente, esto no quedaría sin respuesta. El momento en que la primera explosión sacudió el casco, cada hombre y mujer a bordo del USS Harry S. Truman supo que esto no era un simulacro. El centro de información de combate del barco cobró vida con un ritmo mecánico frío. Manos volaban sobre consolas, se gritaban órdenes, las confirmaciones resonaban con la precisión cortante del instinto en tiempos de guerra.
El grupo de ataque del Truman, disperso en formación a través de las olas, comenzó a responder como un solo organismo vivo. El perímetro de defensa exterior fue el primero en encenderse. A decenas de millas de los flancos del Truman, los destructores de misiles guiados USS Gravely y USS Mason, equipados con el sistema de combate Aegis, entraron en acción. Sus radares SPY-1, acostumbrados a rastrear aviones de combate y misiles crucero, ahora pintaban una imagen muy diferente: 15 misiles balísticos descendiendo rápidamente mientras una tormenta de drones de interferencia nublaba sus datos de puntería. Sin dudar, los interceptores SM-2 y SM-6 rugieron hacia el cielo en salvas escalonadas, sus estelas retorciéndose como cicatrices furiosas contra el cielo del amanecer. En pocos momentos, 5 misiles enemigos fueron vaporizados en el aire, sus escombros iluminando el horizonte como estrellas antinaturales. Pero esto era solo el comienzo. Mientras los misiles balísticos caían, drones de vuelo bajo se acercaban en silencio, camuflados por el desorden marítimo y volando por debajo de los horizontes de radar. Estos eran la verdadera amenaza, no solo por su carga útil, sino por su función: estaban cazando los puntos ciegos del Truman. Fue entonces cuando la segunda capa de defensa se activó. A bordo del Truman, los misiles Ival, Sea Sparrow, ESSM, entraron en línea, disparando desde celdas de lanzamiento vertical a lo largo de la cubierta del portaaviones. Diseñados para rastrear amenazas rápidas y ágiles, se fijaron en los drones erráticos y los interceptaron a solo millas de distancia. Las explosiones resonaron a través de las olas, enviando escombros al mar. Pero no todo podía detenerse desde lejos. La tercera y última línea de defensa, los sistemas de armas de corto alcance, CIPS, apodados Sea-Whiz, se activaron con un zumbido de cañones giratorios. El sonido era inolvidable, un grito mecánico seguido de una tormenta de proyectiles de tungsteno desgarrando el cielo nocturno. Un dron, volando apenas sobre las olas, logró colarse. Se deslizó hacia la cubierta de vuelo, rápido, bajo y mortal. Y luego desapareció, destrozado en el aire por una ráfaga de disparos. Explotó en una bola de fuego a solo 400 yardas del lado de estribor. La onda expansiva golpeó el casco, el humo se deslizó sobre la cubierta, pero el Truman resistió, imperturbable, intacto. Bajo cubierta, los marineros con equipo ignífugo estaban listos, con los ojos fijos en los monitores, los corazones acelerados, pero las órdenes seguían siendo tranquilas, constantes. Un oficial lo describió después: se sentía como caos, pero no lo era. Era coreografía. A pesar de la intensidad del asalto, a pesar de más de 30 amenazas simultáneas convergiendo en un solo buque de guerra flotante, no se perdió ni una sola vida estadounidense, ni un solo avión dañado, sin brechas, sin incendios, sin rendición. Y en ese momento, algo quedó claro: los hutíes no solo habían probado un barco, habían probado a la Marina de los Estados Unidos, y la Marina aprobó. A continuación, Estados Unidos mostrará a Yemen el precio a pagar por atreverse a atacar un símbolo de poder. En la calma posterior al fallido bombardeo, una extraña tranquilidad se asentó sobre el USS Harry S. Truman. No era la paz de la victoria, sino el silencio contenido de soldados que sabían que algo más grande estaba por venir. El océano aún siseaba con los ecos de las ojivas interceptadas. Sobre ellos, el zumbido de los aviones que patrullaban reemplazó el grito del fuego CIPS. Bajo cubierta, cada latido estaba sincronizado con el reloj de la misión. Dentro del Centro de Información de Combate, CIC, el estado de ánimo había pasado de reactivo a estratégico. El centro neurálgico del grupo de ataque del Truman estaba ahora en modo de comando total. La comandante Rachel Lynn, supervisando las operaciones de guerra electrónica, estaba frente a la consola principal, con los ojos entrecerrados. El enjambre pudo haber sido repelido, pero la intención del enemigo era inconfundible: habían querido cegar a la flota antes de asestar un golpe mortal. Eso significaba que esto no era una escaramuza aislada, era un mensaje, una declaración, y exigía una respuesta. La primera prioridad: restablecer la conciencia situacional completa.
Sea Sparrow y Zip se activan, llamadas cercanas y defensa heroica. En lo alto, un avión de alerta temprana E-2 de Hapkeye giró bruscamente y ascendió a gran altitud. Su enorme disco de radar escaneó el mar y el cielo en 360 grados, enviando datos de puntería en tiempo real al Truman y sus escoltas. En minutos, la confusión causada por las interferencias electrónicas comenzó a disiparse. La nube de caos se abrió, y una imagen comenzó a formarse. Al mismo tiempo, los aviones EAT-18G Growler, ya en el aire para patrullas estándar, fueron redirigidos al corredor sur del Mar Rojo. Su misión, dominación electromagnética total. Los Growlers comenzaron a emitir ondas de interferencia de alta potencia a través de las mismas frecuencias utilizadas por los drones enemigos. Como si apagaran un interruptor, varios drones hostiles que aún merodeaban en la región se detuvieron, perdieron la señal y se precipitaron al océano. La tripulación del Truman no solo se estaba defendiendo, estaba contraatacando con armas invisibles. En la sala de guerra, los oficiales estaban hombro con estrategas digitales y analistas de inteligencia. La coordinación era impecable, dominios aéreo, marítimo y cibernético trabajando en conjunto. No era caos, era desafío calculado. El contraalmirante Marcus Vance, oficial al mando del grupo de ataque del portaaviones, habló con el CENTCOM a través de un canal seguro. Querían cegarnos, querían asustarnos. Fracasaron. No estamos dañados, estamos listos. A medida que llegaban nuevos datos de reconocimiento satelital y aéreo, un hecho quedó claro: los sitios de lanzamiento habían sido móviles, ocultos, pero no invisibles. Un rastro de firmas infrarrojas conducía a plataformas de lanzamiento reforzadas en las montañas cerca de Saada y almacenes de drones camuflados cerca de la costa de Yemen. La sala quedó en silencio. Nadie necesitaba decir qué venía después. La represalia no solo era esperada, era necesaria. Sobre el tranquilo mar, bajo el resplandor de la iluminación de emergencia roja, las tripulaciones comenzaron a preparar aviones de ataque. Los armeros cargaron misiles con el ritmo constante de profesionales. Los pilotos revisaron las coordenadas finales en silencio. Bajo cubierta, los comandantes finalizaron lo que sería una de las operaciones de represalia más complejas de la década. Porque el mensaje había cambiado: Estados Unidos no solo iba a defenderse, iba a responder con fuerza. Para la tarde del 3 de abril, los ataques con misiles habían terminado. El polvo se había asentado sobre Saada, pero la batalla no había terminado, ni en los cielos ni en las sombras electromagnéticas donde las guerras modernas se ganan cada vez más. Mientras el mundo se enfocaba en cráteres y explosiones, algo más silencioso y quizás más revolucionario estaba ocurriendo a bordo de los barcos de escolta del grupo de ataque del Truman. A millas de la costa de Yemen, el USS Gravely y el USS Mason estaban ejecutando un tipo de operación completamente diferente. Sus armas no eran misiles, no eran bombas, eran señales. Durante meses antes del ataque, la Marina de Estados Unidos había estado probando una doctrina avanzada de guerra no cinética, utilizando herramientas electrónicas y cibernéticas para desactivar amenazas entrantes sin disparar un solo tiro. Ahora, en combate real, los sistemas estaban siendo utilizados a pleno. La suite de guerra electrónica ASLQ-32, conocida entre los marineros como SLIC-32, era la pieza central de este arsenal invisible. Mientras las fuerzas hutíes intentaban restablecer las operaciones de drones tras la represalia estadounidense, SLIC-32 comenzó a emitir ondas de interferencia potentes, interrumpiendo los enlaces de control, friendo las señales de GPS y convirtiendo los drones hostiles en restos ciegos y a la deriva. Uno por uno, los drones comenzaron a caer. Sin humo, sin ruido, solo silencio e impacto. Un marinero a bordo del Mason recordó después: mirabas el radar y los veías moverse, luego simplemente se detenían, como si alguien hubiera desenchufado el cielo. Esto ya no era teoría, estaba funcionando. Por primera vez en la historia naval, un destructor estadounidense neutralizó un enjambre de drones sin gastar un solo misil.
Esto no solo ahorró municiones, sino que también preservó la flexibilidad estratégica. Los destructores podían permanecer en posición por más tiempo, sin la necesidad de reabastecimiento inmediato. Más importante aún, reveló algo mucho mayor: el futuro de la defensa naval no es solo acero y potencia de fuego, es algoritmos, ondas, silencio. Los equipos de explotación de señales a bordo de los barcos monitorearon la actividad electromagnética, rastreando los intentos enemigos de reconectar o reprogramar sus drones. Y cuando lo intentaban, eran interferidos de nuevo, más fuerte, más inteligente. Por cada arma destruida en tierra, 2 más quedaban inutilizadas en el aire. Era una victoria por eliminación. Y no era solo la Marina de Estados Unidos actuando sola. Activos navales franceses y británicos en la región proporcionaron cobertura de radar e inteligencia, extendiendo el alcance del grupo de ataque y creando una red de coalición por la que ningún dron podía colarse. Era un nuevo tipo de guerra, multinacional, multidominio y casi completamente silencioso. Para el 4 de abril, la inteligencia confirmó lo impensable: no se habían detectado nuevos lanzamientos de drones en 36 horas. Los hutíes, que alguna vez fueron lo suficientemente audaces como para atacar un portaaviones nuclear, se habían silenciado. Su infraestructura estaba destrozada, sus comunicaciones paralizadas, sus drones cegados. La guerra había cambiado, las armas habían cambiado, pero una cosa seguía clara: la tecnología sola no gana batallas. La disciplina sí, la doctrina sí, el trabajo en equipo sí. Y en la guerra silenciosa, Estados Unidos no solo estaba preparado, estaba por delante. La guerra silenciosa, la guerra electrónica apaga los enjambres de drones. Cuando amaneció el 5 de abril sobre el Mar Rojo, el horizonte estaba tranquilo. Los cielos, una vez llenos de drones zumbando y estelas de misiles, ahora se extendían ininterrumpidos sobre el USS Harry S. Truman y su grupo de ataque. Pero bajo esa calma yacía una verdad que resonó en todo el mundo: el buque naval más poderoso del mundo había sido probado y había prevalecido. La represalia estadounidense había sido rápida, decisiva, inigualable. Pero más que la potencia de fuego, más que los satélites, los aviones o los submarinos, lo que sorprendió al mundo fue cuán impecablemente todo funcionó en conjunto. Cada capa de defensa, cada eslabón en la cadena, desde el operador de radar en el Gravely hasta el artillero de Zips en el lado de babor del Truman, hasta el piloto de EA-18G Growler que interfería los radares enemigos desde millas de distancia, cada pieza hizo su parte. No por accidente, por diseño. Esto no fue solo una victoria de hardware, fue un triunfo de entrenamiento, doctrina y resolución. Pero detrás del éxito, persistían preguntas difíciles. ¿Cómo había logrado una fuerza como los hutíes, operando desde camiones y laderas, lanzar una emboscada coordinada de misiles y drones contra el grupo de ataque de portaaviones más avanzado del mundo? ¿Qué tan cerca estuvimos del desastre? ¿Y qué pasará la próxima vez, cuando el enemigo sea más rápido, más inteligente o respaldado por un patrocinador estatal con capacidades casi pares? La respuesta, como enfatizó más tarde el Pentágono, radica en la evolución. En las semanas posteriores al ataque, los principales analistas militares comenzaron a presionar por actualizaciones aceleradas en las defensas de los portaaviones, filtros de radar más avanzados, priorización de interferencias asistida por IA, interceptores hipersónicos, armas de energía dirigida, láseres y cañones de microondas diseñados para neutralizar drones en microsegundos. Porque la realidad es inevitable, el campo de batalla está cambiando, y las amenazas solo crecerán. Pero en medio de este cambio, una cosa permanece inalterada: no atacas un portaaviones estadounidense y sales ileso. La respuesta del grupo de ataque del Truman fue más que una represalia, fue una declaración global. A los actores estatales que observan desde Moscú, Teherán o Pekín, a las milicias no estatales que se esconden detrás de terrenos civiles, a los grupos de piratas, combatientes proxy y posibles saboteadores, esto es lo que pasa cuando pruebas la resolución estadounidense en el mar. En solo 48 horas, toda una infraestructura de drones había sido desmantelada,
los sitios de radar reducidos al silencio, los equipos de lanzamiento dispersados, una amenaza neutralizada no solo por misiles, sino por coordinación, precisión y una preparación abrumadora. El contraalmirante Marcus Vance lo dijo mejor en una sesión informativa a puertas cerradas días después: nos atacaron para probar un punto. Respondimos para recordar al mundo que todavía somos nosotros los que escribimos las reglas en el agua. Y ese mensaje no solo viajó a través del Mar Rojo, viajó por todo el mundo. Frente a una potencia de fuego abrumadora y una guerra electrónica de vanguardia, el USS Harry S. Truman y su grupo de ataque se mantuvieron firmes, demostrando una vez más que la fuerza estadounidense no solo se basa en el acero, sino en las personas, la preparación y los principios. Esto fue más que un enfrentamiento militar, fue un poderoso recordatorio de que, incluso en la era de los enjambres de drones y la guerra asimétrica, la disciplina, el entrenamiento y la unidad aún ganan batallas. Pero esta historia lleva una lección más profunda: en el mundo inestable de hoy, la paz se preserva no esperando, sino preparándose. Las amenazas pueden evolucionar, pero también lo harán los defensores de la libertad, silenciosa, implacable y con absoluta precisión. Si crees que historias como esta importan, si valoras la verdad, la fuerza y a los hombres y mujeres que protegen los mares, ayúdanos a seguir contándolas. No olvides dar like, suscribirte y compartir este vídeo para apoyar nuestro canal. Кум, это снова мы. Блядь, гранатами не кидайся, сдавайся, выходи, скажи, да, сдаюсь, но живой останешься, ибо. Выйдешь, мы тебя закидаем гранатами, скажи, да, выхожу, ибо. Мы тебя не тронем, я тебя базарю, нахуй, слово даю, бля. Imágenes en primera persona del ataque a la fortaleza ucraniana. Los soldados ucranianos son repetidamente instados a rendirse, pero los soldados de las Fuerzas Armadas rusas no reciben respuesta a esta solicitud, tras lo cual se lanzan bombas de humo y minas antitanque al refugio para destruir al enemigo. Daniel, Bin. No olvides dejar tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Suscríbete y dale me gusta. Los bastiones del 2º Batallón de la 141ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos por el 11º Ejército de la Guardia de la Fuerza Aérea y las FABS de las Fuerzas de Defensa Aérea. Reflejo de un ataque llevado a cabo por drones ucranianos en un convoy proveniente de la región de Zaporilla. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un área de concentración temporal perteneciente a las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Shevchenko, en Donetsk. No olvides unirte a nuestro grupo de Telegram. Imágenes de pruebas de un avión de combate equipado con rifles de asalto AK-203 para maniobrabilidad. Operadores de drones FPV del Grupo Occidental capturaron a 2 soldados intentando huir del dron y destruirlo con armas ligeras. Un soldado logró escapar del vehículo en el último momento, pero 2 soldados no lo lograron. Región de Vosavka. Un dron FPV de las Fuerzas Armadas rusas se acercó a un infante que caminaba solo por la carretera para saludarlo. Dirección de Prosk. Región de Kharkov. Imágenes de archivo. Exploradores de la 128ª Brigada de Fusileros Motorizados del 44º Ejército disparan a soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas que cavaban bajo un puente ferroviario. Imágenes de las unidades de asalto de la 57ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia del 5º Ejército liberando el pueblo de Shevchenko. Aquí vemos a un motociclista corriendo a través de un campo minado y a la infantería motorizada desmontando de vehículos MTLB, corriendo hacia los edificios y luego apresurándose a limpiar el área. Las imágenes también muestran a hombres que no tuvieron la suerte de rendirse o evacuar el pueblo a tiempo. El batallón de ataque de UAV continúa sus ataques en los cielos sobre Chasiv y Artemovsk. En la mayoría de los casos, lograron mantener sus drones intactos después del enfrentamiento. Los chicos han encontrado una estrategia y su efectividad está creciendo exponencialmente. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, los lanzadores autónomos del sistema de misiles balísticos móviles YARS, que forma parte de la unidad de misiles Barnal,
han sido desplegados en rutas de patrulla de combate como parte de ejercicios planificados. Luchadores de la 16ª Brigada de Fuerzas Especiales destruyeron un mortero ucraniano en la región de Moninovka, región fronteriza de Sami. Un soldado ucraniano detonó una mina mientras conducía una ATV. Destrucción de la tripulación de mortero de 120 mm ucraniana en la dirección de Konstantinovsky por la 98ª División de Paracaidistas. Dirección de Kherson. Durante un reconocimiento aéreo, la tripulación de UAV de la 18ª Fuerza Aérea detectó el movimiento de vehículos de las Fuerzas Armadas ucranianas y la entrega de suministros en el área de Sadoavoy. Como resultado del trabajo rápido de los operadores de UAV y las acciones precisas de la tripulación de artillería, el objetivo fue destruido. La exploración del norte reveló la ubicación exacta de los lanzamientos de helicópteros pesados de Ucrania desde el pueblo de Veselo, región de Kharkov. Después de que la información de la fuente fue verificada por imágenes de control objetivo, el objetivo fue alcanzado con un misil Lancet. Los operadores de UAV quedaron enterrados bajo los escombros y su costoso equipo fue destruido. Dirección de Sunumi. Operaciones del 382º Batallón de Infantería de Marina de la 80ª Brigada de Infantería de Marina. Un vehículo ATV que transportaba infantería ucraniana y su tripulación fue destruido. En las afueras de la región de Cherna, las fuerzas ucranianas estacionaron un vehículo blindado Kazak en una zona boscosa y planeaban usarlo para transportar suministros y grupos de asalto. Nuestros guardias fronterizos atacaron rápidamente el objetivo, destruyendo el vehículo blindado de las fuerzas ucranianas con un ataque FPV. AT-72. Un tanque AV de las Fuerzas Armadas ucranianas fue destruido por un ataque de fibra óptica después de que su munición explotara espectacularmente en la dirección de Kranolimans. Imágenes de los combatientes de la 11ª Brigada Aerotransportada que recientemente liberaron el pueblo de Yablanovka y continúan avanzando hacia el centro regional, destruyendo equipos ucranianos. La línea del frente está ahora a aproximadamente 20 kilómetros de los límites de la ciudad, y a juzgar por el ritmo del avance de las fuerzas rusas, los paracaidistas podrían alcanzar objetivos militares en el interior de los bloques de la ciudad utilizando drones FPV en las próximas semanas. La retirada del personal de las Fuerzas Armadas ucranianas de Sunumi hacia la frontera ya es peligrosa. Las Fuerzas Armadas ucranianas construyeron una estructura metálica para evitar que los drones FPV entraran. Sin embargo, un helicóptero de ataque de las Fuerzas Armadas rusas se acercó y voló a los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas junto con sus hogares. Los combatientes del 103º Regimiento continúan sus ataques en la dirección de Konstantin, destruyendo equipos militares e infantería ucraniana. Durante un ataque fallido, los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas que viajaban en M113 fueron volados por minas plantadas por combatientes rusos. A continuación, los operadores de drones eliminaron hábilmente al grupo de ataque con ataques precisos de drones. No olvides unirte a nuestro grupo de Telegram. Voy a despellejarte. Fuego individual. Sí, amigo. Voluntarios australianos disparan a objetivos rusos durante intensos combates en trincheras en Ucrania. Soldados australianos están participando en combates a corta distancia con tropas rusas. Ahí está. 2 soldados rusos fueron fuertemente atacados por drones de ataque ucranianos. Un dron ucraniano se estrelló justo al lado de 2 soldados que se escondían entre los árboles. Sin embargo, los soldados lograron escapar ilesos. En la dirección de Veliko-Burl, en la región fronteriza de Kharkov, las fuerzas especiales están apoyando activamente a las unidades de asalto con ataques de drones dirigidos a cables de fibra óptica, destruyendo equipos, infantería y posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Dirección sur de Donetsk. Las unidades de ataque y los equipos de reconocimiento del grupo Osto están en movimiento.
Durante un ataque a una de las casas en Federka, un combatiente afiliado a las Fuerzas Armadas de Ucrania abrió fuego desde una ventana, lo que llevó a los operadores rusos a volar al área para ayudar a los hombres y destruir la casa. Guardias del 121º Regimiento de la 68ª División de las Fuerzas Occidentales están cazando equipos ucranianos en la región de Kharkov durante un ataque a Kupiansk. La administración de Kherson fue golpeada por segunda vez y nuevamente fue un impacto directo. Las FABS del UMPK destruyeron el objetivo. Las fuerzas de seguridad rusas informaron que una compañía de una brigada mecanizada afiliada a las Fuerzas Armadas ucranianas fue destruida en un ataque llevado a cabo por FAB en el pueblo de MNO, Donetsk. Una camioneta de las Fuerzas Armadas ucranianas fue detectada intentando cruzar la frontera estatal rusa. Los paracaidistas rusos evitaron que los soldados ucranianos salieran de Bilipilia, región de Sami. Las Fuerzas Armadas ucranianas fueron vistas de noche conduciendo un vehículo blindado Rescel Senator de fabricación canadiense. Se asestó un fuerte golpe en la parte frontal del vehículo blindado. El personal abandonó rápidamente el vehículo. Durante el día, otro dron de ataque ruso llegó y acabó con el vehículo blindado. Dirección de Sunumi. Los infantes de Marina del 117º Regimiento de Infantería de Marina Independiente de la Guardia están destruyendo posiciones y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania con ataques de drones en el pueblo de Milia. El asentamiento está a no más de 3 kilómetros de Rusia. Las tripulaciones del helicóptero de ataque Mi-28NM atacaron dos vehículos blindados de las Fuerzas Armadas ucranianas Viker-1 en la zona fronteriza rusa con misiles. Un dron de fibra óptica ruso destruyó un obús autopropulsado 2S-1 ucraniano cerca de Manakanka en la dirección de Kupiansk. Destrucción de una plataforma robótica de las Fuerzas Armadas ucranianas por UA versus rusos en la región de Kar. Operadores de UAV y artilleros del 29º Ejército de la Guardia al Basto destruyeron el punto de despliegue temporal y el búnker de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el asentamiento de Bogoter.